Para escuchar los comentarios y entrevistas del Dr. Tomás Castro, visite y suscríbase a nuestro canal Diario 305 y déjenos sus opiniones sobre cualquiera de los temas que tienen que ver con nuestra comunidad dentro y fuera del país. Queridos hermanos, estamos aquí para llevar nuestro espacio, su espacio, los hechos y su historia, que como cada día a través de Teleradio América, Canal 79 y a través de la plataforma en YouTube, Trapocas Estudios. Recordándoles que este programa es retransmitido todos los días en el Diario 305 para Miami, los Estados Unidos y el mundo, programa del hermano Aldo Rafael Rosario. Y inmediatamente empezamos con los temas. Tengo hoy la compañía del doctor José López, que es el coordinador general de la formación del Partido Republicano Transformador, y que daremos algunas informaciones importantes, tanto para los eventos que tenemos pendientes, como para la plataforma y para el programa de gobierno que vamos a desarrollar cuando seamos gobierno en este país, que tendremos que hacerlo. Mira, José, en el periódico El Nacional del día de ayer salió una fotografía que cualquiera puede pensar que es una fotografía tomada en el Palacio Nacional de la República Dominicana. Eso es en Francia, en el evento donde Luis Abinader fue a hablar al Foro Global Anticorrupción. Y la fotografía per se es un acto de corrupción, porque se fue medio gobierno para Francia, y tú puedes estar seguro que los pasajes, las estadías, los hoteles, la comida, las compras que se hacen, porque todo eso tiene que ser parte de un protocolo pagado con el dinero del pueblo dominicano. Entonces, en un momento donde el país está en una situación muy difícil, que están planteando aumentos de todos los productos de primera necesidad, la gasolina y todos los demás, coger y hacer una gira de todos estos individuos para Francia, a hablar mentiras y a comprometerse con cosas que saben que no van a cumplir, realmente es un acto típico de malversación de fondos y de corrupción administrativa. ¿Qué tú entiendes, José? Sí, fíjate, esos viajes le aportan poco al Estado Dominicano. ¿Por qué? Porque eso es a tratar un tema específico. Y si fuese un gobierno que hubiese combatido la corrupción, uno dice, bueno, es bueno que participe en esos foros internacionales, más que esos foros internacionales señalan corruptos en específico cuando son de un país X. Y es necesario ese foro, por la razón de que si hubiera una integración global contra la corrupción y no se le permitiera entrar a ningún corrupto en ningún país de eso, estaría bloqueado a quedarse en su país y que la justicia de ese país lo persiga como debe ser. Viajar con un séquito de 30 o 40 personas, como usted dice, ahí parece que es el palacio entero es un derroche de dinero, cuando se habla de que por la guerra de Irán nosotros tenemos una situación difícil en cuanto a los combustibles. Qué bueno señalar, porque hay que comenzar a descifrar mentira. Si entramos a la página de Economía y Desarrollo, podemos apreciar que en el 2025 el Estado recaudó por sobreprecio de los combustibles 99 mil millones de pesos. Estamos hablando de casi 100 mil millones de pesos por el sobreprecio, por los 95 y 96, 90 pesos que te clavan cada vez que tú vas a una estación de gasolina. Pero resulta que el gobierno dice que subsidió. ¿Y cuánto fue el subsidio? 11 mil millones. Se quedó con 88 mil millones de sobreprecio. Entonces, por eso fue que yo dije,
en el programa pasado que el gobierno no está subsidiando nada. Nada. Es correcto. Absolutamente nada. Porque, ¿cómo te va a decir que usted subsidió 11,000 millones, pero el Estado recaudó 99,000 millones? No. Ahí se ve que la ventaja del Estado es un Estado que está sacrificando a sus propios ciudadanos económicamente con un combustible que puede estar, en el mejor de los casos, cuando estuvo a 48, 53, 54, puede estar a 220, 225, 230 como máximo, pero nos la mantuvieron a 270, 280, a 290, y ahora le aumentaron 15 pesos a la gasolina. Pero en una ocasión, José, habían destinado unos fondos del aumento de los combustibles para ahorrar el dinero, para ir pagando la deuda. Finalmente, ni se abonó a la deuda, ni se pagaron intereses, y el dinero no se sabe a dónde fue a parar. Eso fue un dinero unos pesitos que se le pusieron al combustible desde el gobierno de Balaguer. Supuestamente ese era un fondo especializado para ahorro. Sin embargo, nunca se hizo. Lo que sí se ha hecho es, y eso sí vamos a hablar, ¿a quién han subsidiado? Dice el periódico El Nacional de ayer que los partidos políticos recibieron desde el año 2000 hasta la fecha 28.671 millones. Míralo ahí. 28.671 millones, casi 29,000 millones de pesos en 26 años. Lo que quiere decir que hay más de 1,000 millones de pesos por año de subsidio a los partidos políticos. Entonces, por eso es que estos individuos no luchan contra la corrupción, ni les interesa luchar contra la corrupción, pero tampoco quieren que nadie más participe de las actividades políticas, porque tenemos un Estado que a quien subsidia y a quien le da grandes cantidades de dinero son a todos los delincuentes que están relacionados con los partidos políticos del sistema. ¿Qué tú crees de esa suma tan elevada que se ha usado para financiamiento de los partidos políticos? El cálculo está fácil. 1.100 millones por año. 1.100 millones reciben los partidos políticos. Con eso se construyen en vivienda, posiblemente vivienda buena, no menos de 700 por año. Por año. Es decir, pero eso es un numerito frío. Mangú Café y Restaurant. Mangú Café y Restaurante es restaurante de familia donde usted puede sentirse a venir a comer en familia, con la familia. En el 2004 llegamos a Miami. Desde entonces, cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos, el servicio y las atenciones que solo encuentran en Mangú Café y Restaurant. Todo tipo de carnes, mariscos y pescados, preparados por José Encarnación, un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar. Mangú con todo lo que usted prefiera, mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar, los quipes, empanadas de yuca y pastelitos que de solo pensarlo se nos hace la boca agua. Mangú Café y Restaurant, 2007 West de la 62 calle en Hialeah. Teléfono 305-698-2858. 28,000 millones, y tú lo vas a decir, es un número frío. Tú vas a decir, pero fueron 26 años. Eso no es tanto, que yo qué. Sí, pero a eso súmale. Cuando vienen las elecciones, ¿cuánto tiene que aumentar el presupuesto para elecciones cada 4 años, que ahora está unificada casi? Ese es el problema, que tú no se puede ver los 28,000 millones. Que yo creo que es una suma que no es la correcta. ¿Tú sabes por qué creo que no? Porque los partidos políticos le están repartiendo
alrededor de 2.500 millones de pesos todos los años. Y en los años electorales aumenta al doble, 5.000 millones. Lo que quiere decir que si tú calculas los 2.500 millones de pesos que todos los años hay que darle a los partidos políticos y 5.000 millones en los años de elecciones, entonces tú calculas, hubo elecciones en el 2000. Hubo elecciones en el 2004. Que empieza por el 96. No, porque además calcular ellos están haciendo el cálculo desde el año 2000. Pero yo quiero quedarme ahí, o empezar desde ahí, el 2000. Elecciones en el 2000, elecciones en el 2004, elecciones en el 2008, elecciones en el 12, van 4 periodos de elecciones. Elecciones en el 16, van 5. En el 20, van 6. Y en el 24, van 7. 7 por 5, 35. Ahí hay nada más 35.000 millones de pesos en esos 7 periodos electorales. Entonces calcula 1.000 millones, 2.500 millones los años que no ha habido elecciones. Sí. Entonces estamos hablando de una suma que supera con creces los 50.000 millones de pesos. Sí, por eso te dije que ese es un numerito frío. Ese es un número real. Porque lo real es que le sumemos el tiempo, exactamente los años electorales, que se dispara el presupuesto, y eso ya tú sabes. Entonces ese número, como tú dices, para rondar los 50.000 millones, no menos de ahí. Posiblemente son 52.000 millones, 53, 54, por ahí. Imagínate qué sería eso invertido en vivienda y salud para el pueblo dominicano. Y si tú le agregas el barrilito, el cofrecito, las exoneraciones, las exenciones, estamos hablando, señores, que el Estado dominicano subsidia a los partidos políticos y a los políticos de la República Dominicana con una suma que hay que sentarse con una calculadora para poder llegar relativamente cerca de la suma que se gasta en esto. Sin embargo, ellos entienden que esa es una buena inversión, porque es una inversión para la democracia, para la estabilidad institucional del país, y yo creo que es al revés. Tal como tú dices, con esa suma de dinero, señores, se le puede asegurar a todas las familias dominicanas una vivienda decente, una vivienda no sumamente confortable, pero una vivienda decente, una vivienda humilde que pueda garantizarle que la gente pueda vivir, no a la orilla del río, no a la orilla del río ni en una barranca, sino, yo estaba mirando, José, la cantidad de edificios de apartamentos que han construido en Singapur. En Singapur, el derecho a una vivienda que está contemplado en su constitución es una realidad. En República Dominicana no. En República Dominicana la constitución dice que todo ciudadano dominicano tiene derecho a una vivienda, y el Estado no garantiza eso. Al contrario, el Estado dominicano lo que garantiza es que usted, si no tiene las posibilidades, usted tiene que vivir a la intemperie, o tiene que vivir a la orilla de un río, o de una cañada, o en una barranca. Y por eso cada vez que vienen los aguaceros y llegan las tormentas, llegan todos los desastres que se producen en el país. Ya está aquí el libro más esperado, El Tinglado, del prestigioso abogado Tomás Castro. Un éxito en los Estados Unidos y ahora al alcance de tus manos. Consíguelo ya. Llama al 305-300-7690. Repito, 305-300-7690. Entonces, el Partido Republicano de la Transformación o Transformador, uno de los pilares de la plataforma y del programa de gobierno que vamos a implementar es
asegurar que ese concepto constitucional de la vivienda, del derecho a una vivienda, la gente pueda tenerla. Entonces, aquí, no, lo que hacen los partidos políticos y este grupo de tigres, porque hay que decirlo así, son un grupo de tigres. Viene el Congreso Nacional en el día de ayer, esa asociación de malhechores que hay en las cámaras legislativas, sobre todo en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, y aprueba suprimir las candidaturas independientes. Y los periódicos, la mayoría de ellos escritos por personas que no tienen conocimiento ni siquiera cercano a lo que se tratan los asuntos constitucionales y legales, dice que el Congreso suprime la candidatura independiente. El Congreso no ha suprimido candidatura independiente. El Congreso aprobó una ley que es un mamotreto político con la finalidad de crear una situación de carácter jurídico, pero quien podría comenzar a suprimir las candidaturas independientes, en primer lugar, es el presidente de la República, Luis Abinader, que tiene que promulgar ese mamotreto. Y después que la promulgue, ordenar que sea publicada, que es cuando las leyes surten sus efectos y su aplicación con la publicación. Pero de todas maneras, vamos a ver en los próximos días entonces cuál será la posición del Tribunal Constitucional, que a quien están desconociendo, a quien están agrediendo desde el punto de vista del poder, es al Tribunal Constitucional. Entonces vamos a ver qué va a pasar. En sentido general, a mí me tiene sin cuidado que supriman las candidaturas independientes. Lógicamente es una violación a un sagrado derecho que tenemos todos los dominicanos, que es la de elegir y ser elegidos, y parece que el Congreso Nacional va a modificar la Constitución de la República con este mamotreto legislativo que acaban de aprobar. ¿Qué tú puedes decirnos al respecto, José? Empiezo por el primer tema: los subsidios y las exenciones y exoneraciones. El Estado tiene cuantificado 300 mil millones de pesos en exenciones y exoneraciones. Eso te quiere decir que si eso se para, no existe un solo problema de aquello o de todos que están pendientes desde 1844, con la gravedad de que son peores. Según pasa el tiempo, crecen, no disminuyen. Por ejemplo, la deuda externa. Nosotros, cuando Balaguer salió, eso eran 3 cheles y 4 motas. Pero ¿cuánto es ahora? Todos los problemas aquí vienen aumentando. Pero sí, un gobierno que se respete, de seguro, si fuera transformación, eliminaría ese asunto de los partidos políticos, todo ese dineral que le dan, y las exenciones y exoneraciones, y se le garantizaría a los empresarios la seguridad jurídica que se merecen. Sí, tienen que tener garantía, y el Estado tiene que proporcionar garantía. Ahora, lo que no tienen derecho es a recibir lo que debe recibir el pueblo dominicano. El dinero que sirve para solucionar la pobreza de este país. El dinero que sirve para ir a la salud, para la educación, para la vivienda. No, para eso no tienen derecho. No, sus negocios son demasiado rentables. No lo pueden querer todo. Tendrán que renunciar a ese privilegio. No porque ellos quieran, sino porque el Estado no se va a asociar a esa situación. Porque eso es complicidad del Estado, y el Estado no puede ser cómplice de nada que vaya en contra del pueblo dominicano, de todo aquello que beneficia al pueblo dominicano. No puede ser. El Estado tiene que alejarse de ahí, porque el Estado no necesita socios. El Estado
es recaudador y la gente paga impuestos para resolver su problema, no para otra cosa. Otro tema, el de la vivienda, plantearte un tema, Singapur. Bueno, Singapur hace 27 años, un pueblo que usted sabe, hasta que vino un gobierno y decidió trabajar para sus ciudadanos. Exactamente así es que tiene que venir un gobierno. Le estamos ofertando eso al pueblo dominicano y ellos tendrán la oportunidad de decidir, porque al fin y al cabo le elige el pueblo y sobre ello va a caer la responsabilidad de saber elegir a quién va a elegir, a quién quiere que le solucione su problema, no promesa, porque ya de promesa estamos cansados. Entonces, este partido viene a llenar ese vacío que hacía falta en este país para que la gente se decida. El último tema. Hablábamos del asunto de los partidos políticos y del Congreso Nacional, de la aprobación de la ley supuestamente para suprimir las candidaturas independientes. Sí, fíjate, en eso yo creo que esa candidatura, independientemente de que sea un derecho constitucional, pueden traer problemas para un evento electoral. Porque imagínate, si en un pueblo, un distrito cualquiera, además del aspirante, se inscriben 5 más. Si nosotros inscribimos 200 diputados independientes, sin partido, esas elecciones serán un desorden. Será un desorden. Fíjate que nosotros, independientemente de que eso es constitucional, es un derecho constitucional de ser elegido, lo estamos haciendo a través de un partido político. Porque aquí lo que hay que suprimir partidos políticos. Yo creo que todos los partidos políticos deben suprimirse, todos aquellos partidos del cero, todos aquellos partidos que no consiguen ni un regidor, que buscan en la palestra pública, que buscan cogiendo ese chilito del Estado porque se convierten en garrapatas igual que los otros. Y tú me dices, no, pero que ellos reciben poco y el 20% que le reparten a los partiditos y los grandes se quedan con el 80%. Ajá. Y si tú te robas 5 pollos y el que se roba 1, es la misma persona. No cambie, el mismo corrupto. Entonces, sí debe legislarse para que estos partidos, desde el inicio, por ejemplo, el caso de nosotros, que no iremos aliados absolutamente a nadie, pero es a nadie. La gente a los partidos, por lo menos a los partidos del sistema, hay algunos movimientos y algunas agrupaciones políticas que tienen una connotación diferente a la que tienen los partidos del sistema, y podríamos sopesar algún tipo de relaciones con ellos, porque tenemos que hacer una coalición ciudadana fuerte, grande, poderosa, donde el consenso prime y podamos salir de esto. Mira, tú sabes lo que es salir este señor a decir fuera del país que la corrupción desalienta la inversión, porque él como empresario solamente piensa en inversión y él no piensa en otro tipo de inversión. Él está hablando de inversión empresarial. La inversión que hay que hacer en un país es la inversión en la educación, una inversión en la salud, una inversión en la vivienda, una inversión en medio ambiente, una inversión en promover que se fomente las empresas que produzcan energía limpia, energía verde. Esa es la inversión que hay que hacer, no la inversión que Luis sale a promover fuera del país y el otro tarupiñépido, que es el ministro de Turismo. Es lo que salen a promover única y exclusivamente es una inversión en algo
que no beneficia directamente al pueblo dominicano. Entonces, la corrupción desalienta la inversión, ¿no? Lo desalienta todo. Desalienta la institucionalidad democrática, desalienta la aplicación permanente de los textos constitucionales que garantizan derechos fundamentales. Entonces, esa es una distorsión de la verdadera inversión que debe hacerse con los fondos públicos. Sí, vamos ya hablé el asunto claro. ¿Qué es lo que plantea? ¿O qué es lo que está planteando el partido? Y es una idea vieja de Tomás. Que la gente de una u otra forma paga impuestos. Y que el pago de esos impuestos le da derecho a tener una vivienda. Los cálculos que se han hecho es que a partir de los 70 años, primero la persona tenga una pensión. Vamos a suponer, hay una pareja de esposo o de cualquier estatus que sea, que esté junto, tiene 70 años, recibirán una pensión de no menos de 30,000 pesos para ir aliviando su situación. Pero a partir de los 75 tendrán derecho a una vivienda, no una vivienda cualquiera, una vivienda que los represente y que por lo menos les cambie el estatus de vida. Porque si usted tiene una pensión, usted tiene ingresos y usted tiene una vivienda, bueno, pero ya usted tiene parte resuelto. Y si usted tiene una farmacia del pueblo donde usted va a comprar sus medicamentos a barato, a buen precio, usted ya va saliendo, o ya usted entra casi entre clase media y pobre, y a usted se le va cambiando la situación. Pero seguimos. Si usted tiene hospitales donde usted va y lo tratan con dignidad, le aumenta su presupuesto también. Si usted tiene educación para sus nietos, sus hijos, eso le va cambiando su estatus social. Entonces, es un renglón de cosas que cuando usted viene a ver, no se sabe cuántos beneficios marginales usted va a sumar. Cuando viene a ver, ya usted está en la frontera de clase media, solamente le faltaría comprar el vehículo. Comprar el vehículo, pues ya está cerca, porque usted tiene servicio garantizado. Eso es lo que le ofrecemos a este pueblo dominicano. Que tenga una vivienda de verdad, no una cosa cualquiera, no una casucha que te cambien de que piso por cemento. Esa es la misma porquería. O agua por zinc. No, hombre, no. Hombre, no, por Dios. Yo te narraba. Y a la orilla del río, que se la lleve el río otra vez. Yo te narraba, José, que en una ocasión estuve en Panamá. Y entonces la persona que me llevaba para todos los sitios, desde que yo llegué, me ofreció su vehículo para trasladarme a donde quiera que yo iba. Y entonces le dije, mira, yo quiero que tú me lleves a donde viven los pobres. Está llamando aquí el hermano Ricky Novoa. Eso es algo, se le surgió alguna idea y él quiere colaborar. El hermano. Sí, señor. Dime, Ricky. Sí, no podía, sí, así mismo, no quería quedarme frente a un programa tan real y esa cuantificación que ustedes hacen de cómo ha sido manejado el dinero público, ¿no? El presupuesto nacional, y dígase con esto el PIT, que siempre es muy asaltado a la hora de coger los empréstitos, se hace por la vía del PIT. O sea, no se hace coherentemente con lo que puede llenar las expectativas, un presupuesto que se respete. Pero yo simplemente quería decir una cosa, y saludo con ese cariño y respeto siempre a José, que ha sido lo suficientemente coherente en toda su carrera, en todo su ejercicio político, y es que el antídoto está ahí sentado. ¿Y cuál es el antídoto real? La lucha contra la impunidad, el respeto a la ley, y ese es el antídoto que tenemos ahí sentado, que con ese hay que respetar la ley, se va a respetar la ley, que siempre se ha vendido en el proselitismo, y a la hora de la verdad sigue la impunidad reinando en nuestro país.
Y ahí tenemos sentado el antídoto para que de una vez y por todas se aplique la ley. Ese es el castigo que este pueblo hace mucho tiempo, esa es la aspiración de este pueblo por tanto tiempo. Así que un abrazo fuerte para ustedes y seguimos, como se dice, al pie del cañón. Un abrazo. Gracias Ricky. Gracias, nuestro hermano Ricky Novoa. Vamos a complacer, Ricky. Sí, sabes que hace tiempo que Tomás, yo y otra persona venimos hablando de una sanción que se necesita que se establezca como un verdadero crimen con castigo de no menos de 40 años, que es robo al erario público, por donde se desangra la economía y por donde aprendieron desde el 1996 los funcionarios aprendieron eso. Nominita aquí, nominé por aquí, empleado por aquí que no trabajan. Por ejemplo, contratos. Tú vas a cualquier instituto, contratos. Ve a una institución del Estado y tú dices, déjame pasar por el Instituto Agrario Dominicano. Pero ¿cómo que sentado no caben 400 personas o 300? Pero las nóminas son 1.700. Entonces, ¿cuáles son los empleados reales y cuáles son los irreales? Está bien que no tentemos contra infelices que también reciben 30 o 35 mil pesos, que sería para comer, para su subsistencia. Pero sí, el funcionario que hace eso tiene que pagar en la justicia, tiene que pagar ese crimen, porque ese dinero no es de él. Él no lo puede regalar, porque ese dinero es del Estado Dominicano. Y eso nosotros lo vamos a defender. Y eso estará sí o sí, estará contemplado como un crimen de lesa humanidad. Robo al erario público, crimen de lesa humanidad. Porque vamos a acabar con eso. Es que hay que acabar con todos los métodos de corrupción. Y ese es el peor, porque se lo pasan por debajo de la mesa. Por debajo de la mesa. Y ese es el que poco se ve. No, lo vamos a transparentar. Que vayan calculando o que vayan sacando, vayan tomando nota. Todos estos funcionarios corruptos, porque no es verdad que no se va a establecer, que el crimen no prescribe. No va a prescribir el crimen, no va a prescribir. Así el es. gobierno de nosotros, eso se va a acabar. Cuenten con eso. Pues para concluir esta parte y demos el cambio, le decía a la persona que me llevaba a todos los lugares donde yo iba en Panamá, le digo, mire, yo quiero que usted me lleve donde viven los pobres en Panamá. Y me dice, sí, vamos. Y me lleva ahí a un sector que hay muchos edificios de apartamentos. Están incluso cercados con una verja perimetral muy bonita y todo lo demás, con parques para infantiles, para los niños y todo. Y yo le dije, pero yo quiero que tú me lleves donde viven los pobres. Y la persona me dijo, es que ahí que viven los pobres. Y yo la verdad que me quedé sorprendido, porque Panamá, donde estaba el antiguo destacamento militar norteamericano, en la zona del canal, ahí en Miraflores, ahí hay ahora una universidad. Señores, los países pueden desarrollarse con sus presupuestos. Lo único que, como dice Bukele, en los países donde no se roba, el dinero rinde. Pero en un país donde todo el mundo mete las manos en las arcas del Estado, el dinero no puede rendir. No más mentiras, no más engaños, no más corrupción. Tomás es el antídoto y la solución. No más robos, no más saqueos, no más impunidad. Por él, Tomás es el antídoto y la solución. Si tú quieres a los corruptos presos, desnudos y sin acuerdos judiciales, Tomás el antídoto y la solución. Si tú decides por los ladrones o por Tomás, sí, por los ladrones o por
los corruptos por tomar. Este es el antídoto y la solución. Sí, toma. Es el antídoto y la solución. Bueno, señores, gracias. Mañana nos veremos nuevamente aquí. Que Dios siga protegiendo al humilde y sufrido pueblo dominicano.